hacia abajo a los potentados, a la mafia del poder, a la minoría rapaz, que es la responsable de la tragedia nacional. No le importa el destino del país y mucho menos el sufrimiento del pueblo. Por eso decimos, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Para que se comprenda mejor lo que queremos, para que nadie se confunda, porque este no es un movimiento como otros en donde lo que nos mueve es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Esto no es el quítate tú porque quiero yo. Lo que buscamos es un verdadero cambio. ¿Qué es una transformación? Solo se han dado 3 transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, la reforma y la revolución. Una transformación fue lo que hicieron esos curas ejemplares, extraordinarios, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que no solo lucharon por la independencia, sino sobre todo por la justicia. Hidalgo fue el primero que proclamó la abolición de la esclavitud, y Morelos decía hace 200 años, y todavía es válido ese reclamo, esa demanda. Decía Morelos de manera sencilla que se modere la indigencia y la opulencia, algo que podemos repetir ahora, es decir, que haya igualdad, porque ahora hay una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Puede ser que ahora haya más desigualdad que cuando Morelos quería que se moderara la indigencia y la opulencia. ¿Qué decía Morelos también? Decía de manera sencilla pero clara que se eleve el salario del peón. ¿Qué no? Ahora el que tiene trabajo, porque hay muchos millones de mexicanos que ni siquiera tienen empleos. Es el principal problema de México actualmente, el desempleo, y el segundo problema, la inseguridad, y van de la mano uno con otro. Bueno, el que tiene trabajo gana muy poco. Salario mínimo en nuestro país es 10 veces menor que el salario mínimo en Estados Unidos. Salario que no alcanza ni para satisfacer las necesidades más apremiantes de las familias. Y decía Morelos también, decía que se educa el hijo del campesino igual que el hijo del más rico hacendado. Pues es válido también, porque hay muchos que no pueden estudiar, porque ahora a los jóvenes se les han cerrado las puertas con el pretexto de que no pasan el examen de admisión en las universidades públicas. Se les rechaza, cuando eso es una gran mentira. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no tienen presupuesto suficiente, porque han apostado estos tecnócratas irresponsables, este mal gobierno, a que estudie nada más el que tiene para pagar una colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el gobierno está obligado, de acuerdo a la Constitución, a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. ¿Qué decía también Morelos? Decía que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Y es lo que ahora demandamos. No se castiga a los grandes ladrones. Tienen impunidad los delincuentes de cuello blanco. Se castiga al que no tiene con qué comprar su inocencia. Por eso fue una transformación la independencia, encabezado por estos dirigentes. La segunda transformación fue lo que hicieron los liberales, encabezados por Juárez, porque en ese entonces, también como ahora, los conservadores no querían los cambios, no querían las reformas, y también, como están acostumbrados,
cuando ya se sentían derrotados, acudieron al extranjero y trajeron a Maximiliano, a un príncipe y a la emperatriz Carlota para que dominaran en nuestro país. Nada más que los liberales eran hombres que parecían gigantes, se mantuvieron firmes, nunca perdieron la fe en la causa que defendían y lograron echar de nuestro territorio a los invasores y se restauró nuestra república. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz estableció una dictadura, se mantuvo 34 años en la presidencia, había esclavitud, peones acasillados en las haciendas, los amos podían hasta azotar a sus trabajadores, a sus peones, maltrato para los obreros, desde luego que no había libertades, no había democracia. Por eso surgió un movimiento primero encabezado por los Flores Magón, luego aparece un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y también dirigentes sociales, Francisco Villa, Emiliano Zapata, el general Lázaro Cárdenas, que fue el que llevó a cabo las demandas que se hicieron en la revolución, porque ya había pasado mucho tiempo de la fase armada y no se le cumplía al pueblo. Es hasta que llega el general Cárdenas, que entrega la tierra a los campesinos, que protege a los obreros y que rescata el petróleo que desde la época de Porfirio Díaz se había entregado a los extranjeros. 3 transformaciones han habido en la historia del país: independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Lo tengo que explicar así. Muchos pueden decir no queremos historia. Miren, para empezar, el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Y además nosotros tenemos que estar insistiendo, repitiendo sobre este tema para que no se piense de que este movimiento es para encaramarnos nada más en los cargos públicos. Lo que buscamos es sacar a México del atolladero en que se encuentra, sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, sacar a México ahora de esta terrible situación de inseguridad y de violencia. Por eso es este movimiento. Y vengo a Vallarta pues a invitarles a que sigamos adelante, que no perdamos la fe. Sí podemos sacar a México del atraso en que se encuentra. Sí hay salidas, porque ahora con la crisis hay muchos que se deprimen, muchos que se entristecen, que piensan que ya todo está perdido. Nosotros sabemos que sí podemos sacar adelante al país. Todo depende de que hagamos a un lado, que derrotemos de manera pacífica, en buena lid, en el terreno político, a la mafia del poder, a los 30 que mandan en el país, porque no son muchos, son 30, 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos del PRI, del PAN y 3 tecnócratas. 30 son los que mandan. Lo demás es puro cuento. Eso que dicen de que vivimos en un estado de derecho no es cierto. Vivimos en un estado de chueco, de cohecho. Eso que dicen que las instituciones están al servicio del pueblo no es cierto. Están al servicio de esta mafia de poder. ¿Cómo se conformó este grupo? Desde que Salinas decidió entregar a sus allegados los bienes de la nación, los bienes del pueblo. A partir de entonces se ha consumado el saqueo más grande de que se tenga memoria en nuestro país. Estamos hablando de la entrega de empresas públicas que eran de todos los mexicanos: Teléfonos de México, puertos, aeropuertos, bancos, minas. Miren, nada más un dato de Salinas a la fecha, porque le han seguido. Salinas comenzó con esto.
Pero el salinismo como política se aplicó con Zedillo, se aplicó con Fox y se sigue aplicando. Bueno, desde entonces hasta nuestros días, para que tengan un dato nada más, que no van a escuchar esto por radio ni lo van a ver por televisión, porque ya vamos a hablar de cómo esta mafia es, cómo domina, cómo controla, cómo manipula. Bueno, en 20 años han entregado concesiones para la explotación del oro, de la plata, del cobre, por 52 millones de hectáreas del territorio nacional. Nuestro país tiene una extensión territorial de 200 millones de hectáreas y han concesionado 52 millones, el 27% del territorio nacional. Por eso es que estos no quieren ningún cambio, ni en la época de Porfirio Díaz se había enajenado tanto suelo patrio como ahora. Entonces, no estemos pensando que ellos van a buscar que las cosas mejoren. Miren, llevamos, desde que se está aplicando la llamada política neoliberal, 28 años sin crecimiento de la economía. Tampoco se sabe, pero México es de los países del mundo que en este periodo ha estado con una economía estancada. Es de los países con menos crecimiento económico. Aunque parezca increíble, tenemos el último lugar en crecimiento económico en todo el continente americano. Y aunque parezca también inaceptable, increíble, estamos abajo de Haití en crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad, no puede haber paz social. Por eso es esta decadencia. Se han dedicado nada más a beneficiarse unos cuantos a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Aquí, el caso de Vallarta, como el caso de otros centros turísticos del Pacífico y también del Caribe. Antes, pues eran las islas en donde había un poco de crecimiento económico. Por eso, como se abandonó el campo, porque se dejó a los productores sin apoyo, muchos se vinieron a trabajar aquí o a Baja California Sur, otros más hacia el sur. Estamos hablando de Acapulco, más allá, Cancún, toda la Riviera Maya, los centros turísticos, las ciudades fronterizas, eran por las maquilas donde había empleo. Algunas ciudades del centro del país por los servicios, por sobre todo el comercio, las plazas comerciales modernas, pero todo el resto del país bajo cero, sin crecimiento, sin empleo. Pero ahora, ¿qué está pasando? Aquí donde había más posibilidades de empleo, por la crisis económica y por la inseguridad y por la violencia, ¿cuántos negocios están quebrando? Ahora vamos a tener el problema de que ni siquiera en estas partes donde antes había oportunidad de trabajo, ahora hay, porque están cerrando muchos establecimientos comerciales y está en decadencia, está declinando el turismo.